Un saludo con todos, somos de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Esmeralda, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En la materia es Finanzas Empresariales y Valorización de Empresas. El profesor es el doctor Patricio Marcelo Arcenienda. El módulo que vamos a trabajar es el 3. El tema es la valorización de empresas y el interés público. Los integrantes son Caicedo Girón Sasquizabel Yudeisi, Chacín Herrera Jocelyn Esther, Bedoya Obregón Mayev Gabriel, Murillo Gómez Juan Carlos, Proaño Carvajal Diego Armando, Quintero Arizala Arián Amir, Tigua Oquendo Karen Yuslady, Soria Marín José Luis, Vera Zambrano Melina Michel y quien les habla Iván Israel Arturo Peña. El tema que le voy a hablar es sobre la valoración de activos y empresas revertibles. Reflexiones acerca del interés público y los fines del Estado. Las concesiones administrativas con las que surgen los activos y empresas revertibles son una tercera vía de realización de actividades para las administraciones públicas o en su nombre, pero mediante la inversión del capital privado. Al igual que las nacionalizaciones o las privatizaciones pueden ser objeto de connivencia, fraude o despilfarro, pero la idea general de las concesiones suele suscitar menos rechazo que cualquiera de las dos figuras jurídicas mencionadas. En cualquier caso, es interesante no perder de vista que los beneficios de una empresa rentable que se privatiza o de una explotación que se concede dejan de ser ingresos del presupuesto público. En todo proceso de valoración en que intervenga la administración pública como una parte de la operación, transmisión del negocio, la empresa o parte de sus activos o sus acciones, existen dos puntos delicados. El primero es la consideración de precios estipulados como justo para los intereses del administrado, la otra parte de la operación, en el sentido de que no sufra un perjuicio derivado de las potestades legales. El reverso de este problema sería excesivo lucro que pudiera derivarse con una connivencia entre ambas partes contratantes, en detrimento del contribuyente, caso de las privatizaciones postcomunistas en Rusia. Significado del concepto de reversión. En las determinadas concesiones administrativas se establece que a su término el concesionario deba restituir a las administraciones inmovilizadas, ejemplo, elemento de transporte humano, de la explotación de un determinado estado de uso o con un determinado valor. En otras se acepta el total de reversión, nacionalización del negocio, cuya explotación pasa a ser pública, por ejemplo, autopista de peaje. Al valorar un negocio con activos revertibles hay que deducir de los beneficios esperados la dotación a un fondo de reversión cuyo cálculo conlleva la dificultad no conocerse al coste de reposición en el momento de asumir la concesión. Esa misma cifra habrá de descontarse en el enésimo año en el cálculo de su valor actual neto. Gracias. Valoración de activos revertibles. Bueno, según la definición en el Plan General de Contabilidad, aclara que esta valoración de activos revertibles son activos los cuales, igual a cualquier otro activo, deberán valorarse por su precio de adquisición o costo de producción. La valorización de este tipo de activos pueden tener lugar en operaciones de enajenación que se produzcan, sea antes de la fecha de reversión, con tal de que en dicha fecha exista un activo similar que cumpla con las condiciones estipuladas en los pliegos administrativos. También, si hablamos por la parte de la reversión, esto suele identificar de forma individualizada a dichos activos, sino que establecen sus características, entre ellas normalmente que estén en perfecto estado. Por otro lado, cuando la empresa adopta el fondo de reversión, se supone que de esta forma está financiado la reposición de bienes inmovilizados nuevos, similares, que en la actualidad están utilizados dentro de lo que es la empresa. También tenemos valorización de empresas con activos revertibles. En estas empresas se producirá cuando, estando previsto o permitido en virtud del contrato de concesión administrativa, la explotación y la titularidad de la propiedad, es decir, de la propia empresa, vaya a cambiar a su propietario.
Cuando una empresa paga a otra la titularidad de una concesión administrativa, el efecto no suele ser el mismo cuando compra que cuando absorbe a dicha empresa. También por último tenemos la valoración de empresas revertibles. En algunos casos puede ser la totalidad del negocio o incluso la titularidad de la empresa la que está sujeta a reversión, nacionalización. Es decir, supongamos que la cotización de dichas acciones oscilará en torno a ese valor de rescate de la concesión. Es posible que en las condiciones de rescate no se establezca un importe tanto alzado para el precio de nacionalización, sino unas pautas para la determinación de lo que se entenderá como precio de mercado y sobre el cual se realizará una determinada rebaja a favor. No. Capítulo 14. Privatizaciones. Hablemos sobre las nociones previas, lo que significan las privatizaciones. Se puede definir que en términos generales que consiste en la venta de las empresas que han sido constituidas, en su caso, nacionalizadas por el Estado u otros entes públicos de propiedades capital privado, en estas cuales son recursos muy usuales en los estados de nuestro entorno. Se suele entender que la persecución de los fines sociopolíticos hace eficientes a las empresas públicas. Hablemos sobre el proceso de la privatización, la oferta pública de la venta. Nos dice que la privatización de la empresa que va a ser privatizada supone un elemento esencial en el establecimiento del precio de emisión, en los cuales estos son los criterios políticos los que determinan la naturaleza de los servicios al público y el carácter estratégico de los sectores, en los cuales nos dice que los procesos de privatización están estrechamente relacionados con fenómenos del capitalismo popular, que consiste en ofrecer la economía doméstica mediante medidas, activas de propaganda, en las cuales la privatización de una empresa como Telefonía Ibérica, etc., supone un ingreso cuantioso para las cuentas del Estado. Hablemos sobre el precio de la venta del interés público. Nos dice que es un ente público. Si existe un conflicto potencial entre los intereses de los administrados en tanto lo que contraparte. Tenemos sus elementos o sus componentes, en las cuales son 5, vamos a hablar sobre ello. 1. Privatización y competencia. Nos dice que la privatización de una empresa pública puede, con el tiempo, permitir a los grupos empresariales de la competencia de la adquisición mayoritaria y el control de la compañía. Segundo, privatización y liberalización. Nos dice que toda empresa pública privatizada existió en un mercado íntimamente regulado como puede ser un monopolio legal. Tercero, privatización y empleo. No hay motivo para considerar la política de empleo como un objeto propio de una sociedad mercantil por más que sea una propiedad pública. Cuarto, capital público y eficiencia. Se suele entender que la persecución de fines sociopolíticos hace ineficientes a las empresas públicas. Quinto, tenemos capital público y poder de mercado. Nos dice que las ayudas en razón del fenómeno de empleo, la innovación tecnológica, la pequeña y mediana dimensión empresarial, etc., se otorgará con independencia al régimen de propiedad de cada empresa. Hablemos sobre la demanda de acción de oro. Nos dice que no es más que la posible intervención del propietario anterior en las decisiones de la empresa, o mejor dicho, un derecho político en las decisiones de la sociedad que no están vinculadas a una participación al capital de la misma, en las cuales las empresas privatizadas constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento contrario al Tratado de la Unión Europea. Y por último, hablemos sobre el mercado financiero de las privatizaciones. Nos dice que aquí los títulos de privatizados con mayor infravalorización se ofrecen en los tramos institucionales de las ofertas públicas o los que no pueden acceder a los particulares. Hablemos sobre sus finalidades, las cuales son 4. 1. Garantizar el éxito de los procesos de privatización. 2. Conseguir un dispensario sin posibilidad de ejercer ningún control sobre la compañía. 3. Proporcionar liquidez a los títulos.
Cuarto, tenemos los poderes públicos pretenden sostener el hecho consumado a la voluntad financiera con nuevos inversores. Profesor, buenas tardes compañeros, mi nombre es Esquisabel Yudici Caicedo Girón y les voy a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 15, nacionalización. Historia e importancia. La nacionalización se ha dado más con respecto a la tierra bajo el nombre de desamortización, que como empresas, lo cual equivale a decir que se ha expropiado más al terrateniente que al capitalista. El caso más citado es el de Rumasa en el año 80. Los intentos de desamortización de los latifundios por motivos sociales que jalonearon el forcejeo político de España en los siglos anteriores, especialmente en las regiones de Andalucía, no fue otra cosa que un intento de nacionalización. El trazado de carreteras y otras obras públicas también fue un motivo de fricción entre explotaciones privadas de interés público. La nacionalización son un fenómeno asociado al triunfo de regímenes nacionalistas o socialistas, economía planificada. Por ejemplo, el acceso al poder egipcio de Nasser en 1952, la nacionalización del canal de Suez en 1956, la revolución socialista cubana de 1959, y en Venezuela el alcance político de este tipo de medidas es aún más actual y por lo tanto muy luctuoso. Nacionalización, expropiación e interpretación. La nacionalización trata de un tema político y sumamente interesante debido a sus implicaciones sociopolíticas. Consiste en una operación de signos contrarios a aquellas, pero similares a los argumentos, y los detractores de nacionalización han alertado del peligro que se da por la justificación no solo que se busque en criterios de eficiencia social, sino en la enemistad política o rivalidad de los expropiados con capitalistas acólitos al poder político. Expropiación. La expropiación es una posibilidad contemplada en la Constitución española con expresa necesidad de que se justifica o se existan unas garantías. En el artículo 33.3 se especifican estas. En la legislación de casi todos los países, el cálculo del justo precio suele redimirse a criterio del mercado, aunque en motivos de tipo revolucionario se han argumentado las inexistencias de mercado, para ejercitar prácticas que acá se consideran confiscatorias. Intervención. La intervención legal mediante la destitución y reemplazo de los actuales administradores. Habida en cuenta, cada propietario pertenece a los derechos económicos de un equipo directo y puede enfrancarse en una caída en las cotizaciones tanto de acciones como en las obligaciones. En la actualidad, el problema del justo precio. En la actualidad, en el proceso genérico de la nacionalización afecta sobre todo a la expropiación de los terrenos, pero si están instaladas en empresas, la expropiación puede afectar al negocio completo. En la práctica, al no ser comparantes bienes inmuebles o peor aún, empresas o negocios, ocurre que no existe un mercado al que se pueda consultar en estos casos. En la resolución de estos conflictos entre expropiación y administración, el veredicto de los jueces descansa casi siempre en el parecer en expreso de un perito normalmente economista. Por eso la tasación como proceso de valorización no es objeto de mucho comentario en este libro. Estos datos proceden de las variables, como en el tipo de interés que se supone que serán el resultado de una oferta y una demanda desconocida. El trabajo del perito es muy amargo. 4. Los mercados financieros y la nacionalización. Del mismo modo que las privatizaciones más importantes que por parte del Estado se han llevado a cabo mediante la oferta pública de venta en un trabajo anterior, Galindo 2003. Se apunta al caso hipotético y posible de que en ente territorial o en una empresa pública, por ejemplo, CEPI, nacionalice una empresa privada mediante OPA. Evidentemente el lector observaba que en el caso es muy hipotético, teniendo en cuenta que la política de la CIES-FAIRE que practican hoy el gobierno de modo inverso a como los argumentos para las privatizaciones o hechos de nacionalizaciones apacaladas
conservando una determinación porcentaje del accionario disperso por el público sería una ventaja por el sector público, podría aprovechar este tipo y dominarse capitalismo popular de Estado. También es factible que la empresa siga siendo privada, pero opte por deshacerse de aquellos negocios que no considera interesante y puede trasladarlos o venderlos al Estado por su nacionalización. Por eso, el valor de la empresa puede ir incrementando ante determinadas inversiones públicas. Buenas tardes, profesor. Soy Jocelyn Chacín y voy a hablar acerca de la parte 3 del capítulo 16, acerca de la valoración de pymes y los nuevos mercados, la valoración de empresas y el interés público. Ya. La importancia de la pyme en la economía de la empresa. La relevancia del tema del tamaño está estrechamente relacionada con la trascendencia de las pymes, aunque en el carácter reducido de la dimensión empresarial puede identificarse como una escasa importancia a título individual de una empresa en la economía. El conjunto de empresas que no son importantes adquiere un peso mayoritario en las variables macroeconómicas. La mayoría de las grandes empresas, por sus datos cuantitativos, no suelen admitir duda de lo que son. Por este motivo, aunque las clasificaciones oficiales de tamaños atiendan a criterios que podrían no ser los más adecuados, el predominio de las denominadas pymes en algunas variables estadísticas es tan evidente que sin duda cualquier otra clasificación nos indicaría un mismo reflejo de la situación. La importancia cualitativa de la pyme en la política industrial. La importancia del fenómeno pyme no es solo de tipo cuantitativo, es decir, que no solo está relacionada con la capacidad de estas empresas de generar empleo, valor añadido, bases imponibles, etc., sino que también radica en la necesidad de la protección oficial que la adolece, en virtud de determinadas debilidades estructurales. Estas han sido motivo de importantes y numerosas investigaciones de las que se hace recopilación en el capítulo 1. En lo que afecta al concepto del tamaño, la legislación sobre la política de pymes es a menudo incoherente en los dominios de distintas medidas de apoyo, distintas especialidades jurídicas o diferentes ámbitos legislativos. Puede existir incluso cierto grado de conflicto entre regulaciones relativas o aspectos diversos de las actividades de las pymes. Ya. Podemos decir que las pymes que se refiere a la pequeña y mediana empresa, es un objeto de estudio de importancia cada vez mayor en el campo de la economía de la empresa y de las finanzas empresariales. También que esto no solo se debe a la importancia de este tipo de empresas en términos agregados, sino a las peculiaridades de su competitividad con respecto a las grandes empresas. La complejidad de la realidad de la gran empresa, especialmente es concerniente a mercados de capitales, lo cual lleva a las finanzas corporativas a una especie de colapso en la producción de teorías. Dada su importancia cuantitativa en las economías y el agotamiento teórico referente a la gran empresa, la urgencia de realizar estudios acerca de las empresas de menor dimensión es precisamente lo que está obligando a sus autores a adoptar definiciones dogmáticas generalmente emanadas de organismos oficiales. La valoración del PYME plantea la principal dificultad de no disponer de la referencia de la cotización de sus acciones. Su transmisión se produce normalmente por negociación privada, salvo a casos de donación, herencia o expropiación forzosa. Incluso la entrada o salida de inversiones de capital riesgo suele hacerse mediante negociación con los fundadores o sus sucesores. Otra dificultad para valorar las pymes es la incertidumbre que incorporan las estimaciones, especialmente en las nuevas empresas cuya esperanza de vida está en torno a 5 años. Las empresas de nueva generación existe la necesidad legal de contabilizar el patrimonio según el principio de precio de adquisición. Este valor será siempre mayor que el valor de liquidación, puesto que también se presupone el principio de la empresa en funcionamiento. Las estimaciones que deben efectuar los accionistas actuales y potenciales
de las nuevas empresas extrañas. Como ocurre con otras empresas, la dificultad de estimar razonablemente los beneficios a futuro. Esto es especialmente cierto en empresas que surgen con una finalidad de autoempleo o en general en pequeñas empresas de nueva creación. Sin embargo, cuando las empresas es creada con filial de una gran empresa o con inversiones que aportan intangibles, solvencia, reputación, tecnologías y complementarias, etc. Entonces, se puede plantear la necesidad de estimar intangible para la nueva empresa. Valoración de empresas familiares. El concepto de empresa familiar responde a esta idea. Por lo tanto, es posible que una empresa valga más por el hecho de estar controlada por una comunidad accionaria. El hecho de tener una participación mayoritaria en una empresa es un incentivo para interesarse por la gestión y por lo tanto una señal para el resto del accionariado que hará que estos valores mejoren la empresa. Valoración de empresas tecnológicas. La valoración del PYME plantea la principal dificultad de no disponer de la referencia de la cotización de sus acciones. Su transmisión se produce normalmente por negociación privada. Los nuevos mercados tecnológicos no son actualmente la alternativa para la salida o cotización de los títulos emitidos por el PYMES. La mayoría de las empresas que cotizan en estos mercados son originalmente PYME, aunque con la ayuda de inversiones como las entidades de capital de riesgo. Compañeros, le voy a dar el resumen del capítulo séptimo, que es la valorización del PYME y la capital de riesgo. Como introducción, tenemos el interés público de estos tipos de operaciones y entidades que se encuentran en un carácter específico, ya que el legislador ha establecido las entidades de capital de riesgo, incentivos fiscales y a las entidades que no cotizan en la bolsa de valores, de tal forma que el mayor riesgo de sus operaciones se compense con una mayor rentabilidad financiera fiscal. El origen de este tipo de instituciones se remonta en la década de los 40, la cual contribuyen a favorecer las innovaciones del mercado estadounidense. En Europa, la implantación y el éxito de estas instituciones ha sido muy desigual, ya que la definición que contenía el Real Decreto de la Ley número 7, del 7 de junio de 1996, sobre las medidas urgentes de carácter fiscal, fomentaban de una liberalización de la actividad económica. También existen otros medios para salir de la empresa, solo con la recompra de sus propios accionistas y por compra de un tercer grupo. Esto quiere decir que estas operaciones se realizan mediante una fusión o adquisición de la venta en el seguro de la plataforma bursátil. La garantía de los promotores que se supone en la entrada de la SR en la empresa disminuye solo con el riesgo financiero. Sin embargo, esta se afirma en que da una mayor seguridad a sus trabajadores, proveedores y clientes. La suspensión del límite de la participación aumenta hasta un 25%, la cual viene a significar que la PYME española ahora puede beneficiarse al mismo tiempo de varias formas de financiación compatibles entre sí. Aquí tenemos la clasificación de las operaciones del sector. Tenemos las entidades de capital de riesgo, la cual está conformada por dos secciones. La sociedad de capital de riesgo, que son sociedades mercantiles, las cuales son de carácter financiero, con sociedad anónima especializadas en la adquisición temporal de participaciones en la capital de empresas no financieras cuyos valores no cotizan en el primer mercado de la bolsa de valores. Y los fondos de capital de riesgo. Son entidades no consideradas personas jurídicas, ya que son una sindicación de las aportaciones particulares e inversiones temporales en capital. Tenemos como segunda clasificación las sociedades gestoras de entidades y capital de riesgo, ya que estas gestionan los fondos de capital de riesgo, ya que estas pueden dedicarse a administrar las sociedades de capital de riesgo. De ahí que haya cambiado su denominación legal, era de que las sociedades gestoras de fondos se les permite realizar labores de asesoramiento previstas a las sociedades de capital de riesgo. Y como tercera clasificación tenemos los consorcios de capital de riesgo, que es la conformación de un proyecto determinado de inversión, ya que esta forma parte de varias sociedades de capital de riesgo, es decir, una participación conjunta en concreto de varias sociedades, de las empresas que soliciten su apoyo, así como los principales agentes financieros que participan en las sociedades
y fondos de las entidades financieras privadas y en los fondos de pensiones internacionales, seguido en una cierta distancia por los inversores públicos y de las entidades no financieras privadas españolas. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, compañeros que van a visualizar este video. Buenas tardes, ingeniero Patricio Arceminda. Yo soy de un denominado grupo y les voy a hablar sobre la valoración de las PAI y el capital de riesgo. Razón de ser capital de riesgo. El interés público de este tipo de operaciones y entidades está en su carácter específico para PAI. El legislador ha establecido para las entidades de capital riesgo incentivos fiscales a la financiación de entidades que no cotizan en bolsa de valores, de forma que mayor riesgo de sus operaciones se compensen con una mayor rentabilidad financiera y fiscal. A la hora de la verdad, quitando el caso en que la mayoría de las entidades están respaldadas por el IFA y el porcentaje de inversión en creación de empresas y en el lanzamiento de actividades es reducido con respecto a la cantidad invertida en crecimiento empresarial, relevo de entidades y adquisiciones apalancadas. Las acciones de la empresa participada se valorarán por parte de la entidad inversora en función de las oportunidades de inversión que ocasiona la entrada de este nuevo socio. El mismo planteamiento cabría esperar por parte de los socios minoritarios si los hubiese. Clasificación de los operadores. Entidades de capital de riesgo, sociedades de capital de riesgo, son sociedades mercantiles de carácter financiero con forma de sociedad anónima, especializadas en adquisición temporal. Sociedades gestoras de entidades de capital de riesgo, además de gestionar los FCR, pueden dedicarse a administrar los bienes de ahí haya cambiado su denominación legal. Consorcios de capital de riesgo es la confinanciación de un determinado proyecto de inversión por parte de varias sociedades de capital de riesgo, es decir, la participación. El fomento de la actividad inversora y la salida de bolsas de dinero, una innovación tecnológica o productiva con la finalidad de desarrollarla. Es el colectivo más flexible en momentos de crisis y el mejor en la adaptación del tecnológico. Este tipo de negocio es considerado de máximo riesgo empresarial, lo que origina repercusiones en el coste de los pasivos, el riesgo inherente de las innovaciones de empresas, el unido de las empresas nacientes es considerado como las entidades financieras. Y por último tenemos, a pesar de tratarse de una financiación a largo plazo, tienen la consideración de una participación temporal y suelen ser minoritarias. Muchas gracias. Capítulo 18. Valoración de empresas en dificultades. Introducción. Las dificultades en este tipo de empresas siempre son de tipo económico, es decir, pérdidas reiteradas. Para su valoración se inventó el modelo de las oportunidades de inversión, aunque hay un elemento que éste no contempla y que es la urgencia del actual propietario de convertirse en vendedor, en caso de falta de liquidez de la propia empresa. Otro elemento de negociación es que la información sobre tales oportunidades solo está disponible para el comprador o los compradores potenciales. Desde el punto de vista fiscal, este modelo no considera la compensación que el comprador puede ejercer con las pérdidas de la sociedad adquirida. La reflotación de empresas en dificultades suele requerir la intervención del Estado y el cambio posterior de propietarios. Cuando hablamos de crisis, nos estamos refiriendo a situaciones anómalas, de carácter predominantemente negativo, que presagian un cambio. Con la reestructuración hacemos referencia a un proceso mediante el cual se busca una mejora de la eficiencia, eliminando errores cometidos en el pasado y adaptando a la empresa a las nuevas condiciones del entorno. Las empresas pueden verse obligadas a liquidar. Si de esa liquidación resultara que el valor de los activos no cubre el importe de sus deudas, se encontrarán en una situación de insolvencia definitiva o la quiebra. Las suspensiones de pago y las quiebras son objeto de medidas legales específicas cuyo doble objeto consiste en favorecer la recuperación de la salud de la empresa y proteger los legítimos intereses de sus acreedores.
El concepto de empresas en dificultades podrá analizarse según dos criterios esenciales. Criterios jurídicos que se basan en la ocurrencia o no del procedimiento judicial en la empresa. Son importantes porque modificarán simultáneamente las condiciones de compra a las partes negociantes y las decisiones de vender y elegir al comprador. Criterios económicos se basan en la situación por la que pasa la empresa, es decir, si ésta está estructuralmente en dificultades o simplemente ha tenido un mal momento derivado de un accidente de tesorería o por falta de liquidez. En este sentido, el objetivo principal de los compradores es que una empresa marche bien y que solo haya tenido un problema de tesorería. Existen varios tipos diferenciados de compradores de empresas en dificultades. Por ejemplo, tenemos los profesionales de la compra, personas que se dedican a esta parte, que son los que retoman las empresas ya sea para crear una compañía más o menos potente y sea para obtener un beneficio económico revendiendo las empresas después de acondicionarlas. Los compradores individuales pueden ser miembros de la propia empresa que compran con el fin de conservar su empleo y realizarse profesionalmente, o bien ejecutivos que quieren ser independientes retomando un negocio. Otras empresas de la profesión se caracterizan por grupos o consortes de acuerdo de cooperación, incluso competidores, clientes o proveedores. Sus motivaciones pueden ser ofensivas o defensivas. Los antiguos accionistas también forman parte de este conjunto. Su papel es determinante cuando no existe procedimiento judicial, pues conservan el poder de ceder o no. Sin embargo, en caso de una suspensión de pagos, la ley le concede a los tribunales la posibilidad de vender títulos valores. Los órganos judiciales, desde el momento en que una empresa es declarada en suspensión de pago, los órganos exteriores nombrados por el tribunal y el propio tribunal se convierten en partes privilegiadas porque tienen acceso a esta información. La dirección de la empresa en ciertas ocasiones puede encontrarse ante dos situaciones. Por un lado, puede decidir la venta a terceros de su propia empresa. Por otro, puede decantarse por la adquisición de otras compañías. Debido a la influencia económica de ambas decisiones, este es sin duda el más importante de los cometidos de la alta dirección. Como ya se ha ilustrado, la compraventa será posible siempre que las oportunidades de inversión del comprador añadan valor sobre la posibilidad de liquidación por parte del vendedor. El valor de intercambio de una empresa es su potencial de dar beneficios, no el valor de reposición de instalaciones y bienes, así como tampoco el valor de liquidación. Será entonces el precio que se pueda pedir o ofrecer por un negocio cuya actividad se supone indefinida. Esto nos da a entender que una empresa puede estar con problemas de liquidez, pero sigue, si se reestructura, si se hacen cambios, pues nos va a generar ingresos y eso es lo que le importa o lo más relevante para los compradores. Valor y precio de una empresa con pérdidas. Entre las empresas con dificultades es preciso diferenciar aquellos casos en que su valor sea recuperable de aquellos otros en que la empresa no tenga otra perspectiva que disolverse. En este último caso, la valoración tenderá a identificar la posibilidad de que ésta disponga de un patrimonio realizable que sea positivo en términos netos. En el caso de quiebra patrimonial jurídicamente declarada y ejecutada, no procederá a la valoración de la empresa como tal, puesto que se disuelve, desaparece, pero sí la tasación de sus activos, normalmente por parte de peritos del sistema o de los tribunales. Una empresa con patrimonio neto negativo puede permanecer sin disolverse siempre que no acumule una proporción de pérdidas que le obligue a ello. En tal caso, la empresa es una potencial empresa arca. Tras la liquidación todavía quedará una tesorería disponible, quedarán fondos. El activo neto de liquidación es el que resulta de liquidar la empresa, pero se debe tributar por esa acción, por lo que los inversionistas no estarán incentivados a la disolución o la reflotación. Ya sabemos cómo se portan los accionistas o los directores cuando se refieren a impuestos. El descuento por liquidación suele oscilar entre un 30 y 50%. La posible necesidad de liquidez por parte de sus propietarios es la consideración de los riesgos, dificultades por parte del comprador teniendo en cuenta que la empresa en cuestión ha estado acumulando pérdidas y que tiene negocios posiblemente inviables. Por el contrario a lo anterior, hay empresas que son más claramente rectificables o reflotables. Es decir, que después de su transmisión pueden seguir funcionando. Para su valoración se estimará el activo neto y la capacidad de la empresa rectificable de generar beneficios.
La existencia de costes hundidos hace necesario mantener durante una serie de años empresas con pérdida, incluso empresas arcas que han cesado toda actividad mercantil. Esto ocurre cuando el coste de desinversión es claramente mayor que el valor actual de las pérdidas futuras estimadas. El precio al que el propietario vendería la empresa sería normalmente positivo y normalmente tendería a coincidir en la barrera de salida. A veces un competidor está dispuesto a pagar ese precio con tal de liquidar la empresa y ganar cuota de mercado y la posibilidad de la subida de sus precios. Existen casos en que el propietario de la empresa tiene un coste hundido, inferior al valor actual de las pérdidas. Entonces estará dispuesto a pagar dinero por transmitir la propiedad de su empresa. En este caso, es el caso de los accionistas gestores de empresas con déficit patrimonial, que temen que su responsabilidad o su reputación quede afectada en casos de insolvencia. También puede ser el caso de accionistas de una sociedad matriz que temen por la estabilidad de sus propias cotizaciones. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Vera Zambrano Melina. A continuación, le voy a dar las oportunidades de reestructuración. La reorganización consiste en una revisión de la estructura financiera de la empresa, incluyendo las obligaciones a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el capital contable. Una de las medidas llevadas a cabo es el borrago o periodo de solución, que consiste en proponer las fechas de pago, por lo menos una parte del pasivo a corto plazo. La adquisición de empresas en dificultades requiere normalmente un desembolso en concepto de recapitalización. Este poder de negociación frente a acreedores o la propia condición de acreedor del adquiriente se podrá reflejar en un menor precio de adquisición siempre que el vendedor siga teniendo interés en la empresa. La política de reconversión industrial, cuya finalidad es salvar lo que se pueda a las empresas en crisis o en ciertos sectores básicos. Implementación de medidas internas. Ante las crisis, los equipos directivos emprenden con decisión medidas correctoras para aumentar la eficacia de la empresa. Acuerdos entre empresas del sector. Pueden tener carácter comercial o jurídico, pueden tener carácter comercial o técnico. La situación de crisis ofrece una oportunidad para que las empresas reconozcan si existe un exceso de oferta. La siguiente. Absorción por una empresa solvente. Entendiendo como tal una corporación grande con capacidad financiera y gestión. La situación de crisis presenta a las empresas sanas una oportunidad excepcional para hacerse con el control de otras sociedades que han perdido su capacidad financiera por problemas de liquidez, disminución temporal de la cuota del mercado, entre otras. Es esencial comenzar un proceso de saneamiento y mejorar la gestión partiendo de un plan de viabilidad. Muchas gracias. Eso es todo.